Y bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que va a combinar muy bien con con la fecha que celebraron la semana pasada, y hoy también parte de esa fecha ha tenido que ver con su pastor y con la familia pastoral. Y voy a invitarles que abran su Biblia, por favor, Efesios capítulo 4. Quiero hablar precisamente acerca de un tema que muy pocas veces los pastores predicamos en nuestras propias iglesias, porque prácticamente sería hablar de uno mismo. Y quiero predicar en esta tarde o en este mediodía acerca de alguna área, solamente algunos aspectos que nos enseña la palabra de Dios acerca del pastor. No voy a hablar, no voy a predicar acerca del pastor Verdugo, ¿verdad? En sí, el pastor Alberto Verdugo. Voy a predicar acerca de algunos principios y elementos elementales, y utilizando la palabra que está de moda hoy en día, esenciales, ¿verdad?, de la palabra de Dios acerca del cargo, del llamado más bien, de naturaleza divina de ser pastor. Así que Efesios capítulo 4, voy a dar lectura al versículo 11, que es un versículo que nos habla justamente acerca de este llamado y de este llamamiento a los varones del pastor. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, gracias por permitirnos estar este principio de semana en el templo. Gracias por la escuela dominical, palabra que ha sido expuesta. Gracias por los himnos, los cantos, lo que se ha desarrollado ya en el preliminar. Y también quiero rogarte ahora mismo, Señor amado, que tomes control de los siguientes minutos, de mi persona también, para poder expresar lo que tú quieres que yo enseñe y exponga de tu palabra, para que la congregación en estos momentos, Señor, pueda ser reforzada, o tú vengas a reforzar lo que ya han sabido, lo que han leído, lo que han aprendido, y que juntos, Señor, podamos apreciar tu palabra predicada y apreciar también, como lo han manifestado ya, a la persona del pastor. Bendice pues tu palabra predicada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo en este pasaje en esta carta que le escribió a la iglesia de Éfeso, les escribe muchas cosas teológicas en este libro tan particular, tan especial, y algunos aspectos prácticos. Y vemos aquí en el capítulo 4 la respuesta a muchas personas. Un día se acercó una persona que no quería muchos pretextos para acercarse a la iglesia y preguntó: bueno, ¿ustedes por qué dicen que hoy en día ya no hay sacerdotes y por qué son los pastores los que tienen que predicar en una iglesia? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Yo le leía, aquí la Biblia dice que el Señor mismo constituyó a unos evangelistas, pastores, maestros, a otros profetas y otros apóstoles, y ya les explicaba la función de cada uno de estos. Y aquí en la misma Biblia dice que constituyó al cuerpo de Cristo el Señor mismo pastores, maestros, que enseñaran, que expusieran la palabra de Dios, y no nos habla justamente de sacerdotes como en el Antiguo Testamento o como en la actualidad en la religión tradicional. Pero la Biblia nos habla, hermanos, que el cargo, el puesto, el oficio, la profesión, como usted quiera llamarle, o llamamiento, más bíblicamente, de pastor, es un aspecto que encontramos en la palabra de Dios. Gracias a Dios por los pastores, y gracias a Dios por los buenos pastores. Vuelvo a declarar y decir que es necesario que haya pastores, porque número uno, Dios así lo estableció. En alguna ocasión, justamente el pastor Humberto Linares, un buen amigo que ya está en la presencia del Señor, y su servidor salimos a Baja California Sur a buscar un lugar donde comenzar iglesias, y llegamos a Santa Rosalía, una ciudad, un municipio, y anduvimos preguntando, anduvimos buscando,
y dimos con un grupito de hermanos, y digo grupito porque no era muy grande, pero tampoco era muy pequeño, y dimos con un hermano, uno de los tantos encargados que tenía ese aparente, entre comillas, iglesia, y dimos con el hermano y le preguntamos dónde se reúnen, cuántos son, quién es el pastor, y dijo, bueno, para empezar no tenemos iglesia, no tenemos templo porque no creemos en los templos, y número 2, no tenemos pastor porque tampoco creemos en los pastores. Y supuestamente eran un grupo bautista, ¿no? Bueno, anduvimos indagando un poquito más y anduvimos preguntándoles y, bueno, no tenían nada de convicción, no tenían nada de palabra de Dios, capacitación teológica y obviamente pues estaban en esos errores bíblicos, ¿verdad? O falta de palabra de Dios en su vida. Pero nos llamó la atención de decir que no creían en pastores, que porque no era un llamado ni era un oficio que en la Biblia lo encontraran. Bueno, eso es por falta de leer la Biblia nada más, no tanto de estudiarla, sino porque no leían la Biblia, porque si hubieran leído la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, es muy claro, ¿verdad? Él mismo constituyó pastores, dice la palabra de Dios. Y siempre, hermanos, vamos a necesitar de un pastor. Bien o mal, Dios ha establecido a pastores, a varones como usted y como yo, no a pastoras, a pastores, a varones que cumplan con ciertas cualidades, con ciertas virtudes que la misma palabra de Dios enlista en varios pasajes para que presidan. La palabra presidir en la Biblia, vamos a llegar a ese versículo más adelante, tiene su origen en un término que quiere decir gobernar, y no en el sentido de tener un imperio, sino sencillamente de presidir, de administrar, de enseñar, de tomar una congregación y llevarla al punto espiritual y bíblico que Dios desea que esa congregación vaya y vaya encaminando junto con el predicador, con su propio pastor. Así que el recordar y el reconocer, hermanos, a su propio pastor es un buen hábito que no deberían de perder nunca con el paso del tiempo, con el paso de los años. Dele gracias a Dios por su pastor como lo hicieron. Qué pena que no estaba en la semana pasada, ¿verdad? Cuando estaban, pero qué bueno que estuvo hoy. Y recordar al pastor, obviamente cuando digo pastor también me refiero y va incluida la familia pastoral. Y nunca olviden ser agradecidos y de ser partícipes de las buenas obras y de lo bueno que usted recibe del pastor. Usted puede pararse y decir muchas cosas buenas del pastor, pero también puede decir muchas cosas malas del pastor porque somos humanos, los pastores. Pero Dios no nos ha colocado en una iglesia para juzgar ni criticar a los pastores. Nos ha puesto en una congregación para sentarnos y escuchar las palabras de un predicador que la Biblia le llama pastor, le llama también obispo, le llama también la Biblia a los pastores ancianos y le llama también presbíteros. La misma persona pero con diferente función, diferente título, pero al mismo personaje, si me permite el término. Y dele gracias a Dios porque tiene un pastor que le enseña la palabra de Dios, que se preocupa por usted, que se prepara, que ora, que pasa tiempo en comunión con Dios y en los libros también estudiando y preparando. No tiene un profeta para que usted espere que el pastor se pare aquí y hable de cualquier tema, como era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas no estudiaban. Además, venía palabra de Jehová sobre ellos y daban el mensaje. La diferencia de un profeta de la antigüedad a los de hoy, por así decirlo, aunque los pastores no somos profetas, pero somos expositores de la palabra de Dios, es sencillamente que, bueno, el término profeta, el profeta en sí ya terminó su oficio, pero todavía continúan habiendo predicadores. Y hoy los pastores, a diferencia de los profetas, es que hoy tenemos la unción del Espíritu Santo, pero tenemos que estudiar para poder dar a entender una porción de la palabra de Dios. Estudiar y orar. Así que dele gracias a Dios por su pastor. Dele gracias a Dios por la esposa del pastor. Dele gracias a Dios por los hijos del pastor. Dele gracias a Dios por el ministerio pastoral, porque usted sufriría mucho si no tuviese un pastor.
Quizás algunos hermanos medios rebeldones dirán, pues gracias a Dios que yo no tengo pastor, ¿verdad? Y prefieren no tener pastor, pero alguien que no tiene pastor está fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios ha establecido pastores. Él ha constituido pastores, dice la Biblia, maestros que enseñen la palabra de Dios con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y que el cuerpo de Cristo sea engrandecido también. Así que Dios le ha dado un pastor y usted cada semana cuando viene al templo, usted se sienta y se pone en las manos de Dios a escuchar al pastor que Dios ha puesto frente a usted y frente a esta iglesia para que gobierne, para que presida, para que predique, para que le enseñe y también para que le llame la atención. Hay cristianos que es un amor, están enamorados con el pastor, ¿verdad? Pero cuando ya el pastor les llama la atención, ¿verdad? Como que ya comienzan a levantar una barrera para que, y sucede lo que el pastor decía en la escuela dominical, ¿verdad? No se meta con mi vida, pastor, allá la suya, yo la mía, yo nada más voy al templo, predico, doy mi ofrenda y me voy, pero no se meta con los míos ni conmigo, porque así nos va a ir. Y esa no debe ser la actitud correcta que debe tener una congregación o una oveja, como lo compara la Biblia, a nosotros los cristianos que estamos bajo la enseñanza y el presidir de un pastor. Ame a su pastor. Aprecie lo que el pastor hace. Quiero que vayamos, hermanos, a algunos pasajes de la Biblia y vamos a ver algunos principios bíblicos, algunos conceptos que encontramos en la palabra de Dios que podemos aplicarla en la actualidad para que aprendamos a apreciar la obra que hace un pastor. En un aspecto específico, la obra que está llevando a cabo el pastor que Dios le ha dado a usted y cualquier pastor que usted pueda reconocer que es de Dios. Número 1, ¿qué debo de hacer con el pastor? Es un acróstico, nada más que no voy a estar aquí enfrente con letritas, ¿verdad? Como los niños. Pero es un acróstico, son 5 puntos, así que son 6 puntos. Y vamos a ver, un punto es una de las letras de la palabra pastor. Así que voy a empezar con la P. ¿Qué debe de hacer usted con el pastor? ¿Qué debe de hacer una iglesia con su propio pastor? Número 1, debe de protegerlo. Protegerlo. ¿De qué? Bueno, vamos a ver enseguida. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24, dice el versículo 1 en adelante, primero de Samuel 24:1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y le dijo a sus hombres en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esa misma cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano. Y David, dice, calladamente cortó y se levantó, ya me brincó una línea, ¿verdad? En tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él el ungido de Jehová. La historia la conocemos, no voy a hablar mucho, solamente quiero explicar esto. Claro que aquí no está hablando del pastor, está hablando de Saúl, que fue el primer rey del pueblo de Israel, pero David entendía, porque así fue como Dios lo estableció. El pueblo pidió rey, Dios les concedió un rey, vino Samuel, que era el juez, el profeta y el sacerdote, y como tal, Dios le dijo, ve y unge a Saúl para que sea rey sobre mi pueblo, y fue el ungido de Dios, es decir,
fue el que tuvo la aprobación de Dios, fue el que Dios permitió que gobernara a su pueblo. Y David tenía ese pensamiento, él es el ungido de Dios. Es el que Dios escogió para que presidiera el pueblo, para que nos gobernara. Y obviamente, hermanos, conocemos la historia, Saúl era un hombre muy inseguro. Era un hombre celoso. ¿Se acuerda cuando habían ido a la lucha David y regresó y las muchachas le hicieron un coro muy especial, ¿verdad? Como el del Día del Pastor. Bueno, esto fue diferente, ¿verdad? Le hicieron un coro y cuando David iba llegando porque había ganado de la batalla, unas muchachas comenzaron a cantar y a danzar y decir, Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a sus 10,000. Dijo Saúl, pues no me falta que le den el reino también a él. Todo celoso, ¿verdad? Inseguro, era muy inseguro de sí mismo. Y David lo percibió. Pero David decía, es que ese es el hombre que Dios escogió. Ese es el ungido de Dios que está frente a nosotros. Dios lo colocó, está ungido, le ha dado la aprobación, está el respaldo de Dios. Aunque Saúl pues hizo muchas cosas en base a su carne, en base a su impulsibilidad. Y Saúl se colocó fuera de la voluntad de Dios. Y Dios lo cambió por completo y lo sustituyó por uno que fuese mucho mejor que él. Pero mientras estuvo al frente, David reconoció a Saúl como el ungido de Dios. Dios lo colocó ahí. Bien o mal, yo me debo a él, dijo David. Y tuvo la oportunidad, además fue su suegro. Que después Saúl le quitó a la esposa y se la dio a otro, y después David fue a buscarlo, ¿verdad? Y bueno, una historia muy telenovelescas pueden parecer. Pero dice la Biblia que David aprendió a respetar y a proteger a aquel varón que Dios había puesto sobre el pueblo. Y no estamos hablando, hermanos, del área, del ámbito espiritual. Estamos hablando de quien dirigía al pueblo en lo secular. Y David supo proteger a Saúl el rey, el ungido de Dios. Yo no estoy diciendo que un pastor somos los ungidos de Dios, ¿verdad? Y como decía el pastor, no se le toca, no se le mira, no se le llama, se le hace cita y a través de una ventanita, ¿verdad? Para que no lo mire. No es nada de eso. Sencillamente uno que ha tenido el llamado de Dios para estudiar su palabra, para involucrarse en lo teológico, para pararse frente a usted y guiarle a una mejor calidad y forma de vida en el sentido espiritual. Es el llamado de Dios. Con todos y las debilidades que uno pudiese tener, con todas las flaquezas y los pecados, pero Dios nos ha llamado para estar frente a una iglesia. Es el llamado de Dios, el que Dios ha ungido en el sentido que lo ha llamado, lo ha preparado, lo está capacitando para que pueda presidir la congregación. ¿Y qué hizo David? Lo protegió. Lejos sea de mí que tuvo en sus manos David hacerle un golpe de estado a Saúl. Y tenía mucha gente. Si Saúl hirió a miles, pues claro que David con 10,000, porque tenía mayor gracia, no solamente a los ojos de Dios, sino a los ojos de los hombres, mayor gente que lo podía seguir, hasta, ¿se acuerda cuando en una ocasión dice la Biblia que hasta se fue a cuevas con malandrines, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente. Con mendigos, y la gente lo siguió, lo quiso a David. Pues David fue un buen rey, ¿verdad? Pero antes de ser rey tenía todas las ventajas sobre Saúl. Y cuando tuvo la oportunidad de amordazar, por usar un término en sentido figurado, a Saúl como rey para quedarse con el reino, y estuvo así de hacerlo, dijo no. Lejos sea de mí, dijo David, que yo se turbó el corazón de él. Y dice la Biblia, no, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Yo no voy a extender la mano, ni mi boca. Así que vemos un principio aquí, hermanos, cuando Dios ha colocado a alguien frente a su pueblo, el pueblo debe de protegerlo. ¿Qué debemos de hacer con nuestro pastor? Número uno, debemos de protegerlo quizás de los ataques de otros hermanos. Habrá hermanos que vayan llegando a la iglesia o personas, familias que vayan llegando a la iglesia
que no conocen la historia de la iglesia, que no conocerán la historia del pastor o situaciones, y es muy fácil criticar y juzgar o hablar mal del pastor o hablar mal de la esposa del pastor o de los hijos del pastor. Pero usted que es miembro de la iglesia, usted que tiene convicción ya de la palabra de Dios, lo que Dios le ha enseñado, usted tiene el deber sagrado de proteger de los ataques verbales de otros de su pastor. Es natural, vamos a encontrar muchas fallas en los pastores, porque somos humanos, somos débiles, somos, iba a decir flacos, ¿verdad? Pero no, ni en sentido figurado, ¿verdad? Hay flaquezas. Somos humanos, no quiero que me malentiendan, dijo otro pastor. Quiero que colocarlo en el lugar correcto. No estoy ensalzando al pastor, pero tampoco quiero que lo tenga en muy baja estima. Debe de tener al pastor en el lugar correcto que la palabra de Dios le da. Proteja a su pastor. Llega gente hablando mal del pastor. Un día me habló por teléfono un hermano de una iglesia y me dijo, allá en Estados Unidos, y me dice, pastor, usted estuvo no se había acordado el hermano que yo había estado en una actividad especial de la iglesia, de su iglesia. Entonces me habló y me dijo, pastor, tuvimos una actividad en la iglesia, así fue, dice, y a mí me pareció que el pastor no hizo lo correcto. Creo que lo que desarrolló estuvo mal. Y empezó a hablar, dije, voy a dejar que se desahogue. Y me dice, ¿y usted cómo la ve, pastor? Le digo, pues yo lo veo muy mal. ¿Verdad que sí? No, me veo muy mal lo que usted está haciendo. Porque si a usted le pareció muy mal lo que el pastor planeó y se los estuvo diciendo con tiempo, porque a mí me constó, si se los estuvo diciendo con tiempo y para usted, y usted me dice que estaba mal el pastor, ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué no fue con él y dijo, pastor, a mí se me hace que quizás a lo mejor es así, debe ser así? Y ya el pastor le hubiese dado su punto de vista y le hubiera explicado lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Ahora, si él se equivocó, hizo las cosas, pues no mal, no pecó, nada más que invirtió palabras y fue puro asunto de palabras, de términos. ¿Por qué no se lo hizo saber? ¿Se lo hizo saber? No. Pues ahí está el asunto. ¿Por qué no fue y se lo dijo? Así que, hermano, pues vaya con él, dice, y le dije, y vaya y hágaselo, pero ya no me haga saber a mí los errores de su pastor. Le digo, yo soy pastor. Y si el pastor está mal, su pastor, yo voy a orar por él, y quizás en alguna plática, ¿verdad?, platiquemos, y si él me toca el tema, pues yo le daré mi opinión. Pero no pecó contra Dios ni contra la congregación por lo que hizo. Dele gracias a Dios porque hicieron ese evento. Lo necesitaban, era una inauguración de un nuevo templo que habían comprado. Y todo era algarabía, fue una gran fiesta espiritual, un templazo como para demasiadas gentes, con casa pastoral y hasta con una escuela a un lado. Y el hermano estaba enojado porque el pastor había usado una palabra en vez de otra para referirse al evento. Hay hermanos que se dedican a considerar solamente pequeñeces. Y todo lo bueno lo echan en tierra porque su mirada está solamente en pequeñeces. Es que el pastor dijo que le hiciéramos caso a los ujieres y el ujier me sentó en la banca del medio cuando yo me quería sentar atrás o exactamente abajo del abanico donde me pega el airecito. Pequeñeces. Y luego van y le reclaman al pastor, o el asunto es que no le reclaman al pastor, pero se quejan con los demás hermanos. No, hermano, no haga eso. Si alguien viene a hablar mal del pastor, no le escuche, protéjalo. Lejos sea de usted que haga tal cosa como dijo David, de que atente o de que dice que usted haga tal cosa contra el ungido de Dios. Proteja al pastor de los ataques verbales. Proteja al pastor y a su familia, hermanos, de los ataques del diablo. Ora por su pastor. Yo sé que hay muchos hermanos que oran por sus pastores. Y no lo deje de hacer. Pero quizás si usted tiene algo que reclamar o juzgar del pastor, puede ser que quizás usted no esté orando tanto por el pastor.
Porque si todos orásemos por el pastor, entonces quizás él estaría no incurriendo quizás en las faltas que usted cree que está incurriendo. Ore por él, protéjalo con oración. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13, 7, un pasaje muy conocido y lo sabemos. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice en la primera parte: acordaos de vuestros pastores. ¿Sabe qué quiere decir la palabra acordaos? Si usted le dice, ¿se acuerda de su pastor? Ah, sí, me acordé, es el pastor Verdugo, ahí con su trajecito, su corbata, y viene y me predica todos los días. ¿Eso es acordarse? No necesariamente. La palabra acordaos, el término acordaos aquí en este versículo conlleva la idea de traer a la memoria para hacer algo por él. Es como cuando la Biblia también dice acordaos de los presos, ¿se acuerdan? No es de que, a ver, ¿cuántos presos habrá ahí en la penitenciaría, en el Cerezo? Ah, pues hay un montón, incluso ahí está mi cuñado. Y ya se acordó. Es acordarse, pero hacer algo por ellos. En este caso es acordarse del pastor y hacer algo por él, es decir, orar por él. Señor, por algo me trajiste a la mente al pastor y a su esposa y a sus hijos. Señor, por alguna razón. A veces le hablan a uno, ¿no? La gente, oiga, ¿dónde está? Pues aquí estoy donde siempre. ¿Y qué anda haciendo? ¿Está bien? ¿Está en el hospital? No, todo bien. ¿Por qué? No, es que lo soñé. Y hay gente muy supersticiosa, ¿verdad? Que le llama a uno porque lo soñó. Y si lo soñó, bueno, es que está enfermo o algo le pasó. Y algunos hermanos a veces le llaman a uno, ¿verdad? Pastor, ¿cómo le fue? ¿Cómo anda? ¿Está bien? Sí, porque es que lo soñé. No le habla el pastor nada más cuando lo sueñe, ¿verdad? Ore por él. Si usted lo vio allí en la iglesia, ¿verdad? Un poco cansado, Señor, te pido por él, dale fuerza, anímalo, sosténlo. Vi a la hermana cansada, la esposa del pastor y a sus hijos también ahí menos atareados, pues acuérdese de ellos, ore por ellos y dé un paso más. Ahorita vamos a ver ese punto. ¿Qué debemos de hacer con nuestro pastor? Protegerlo con oración, proteger su vida, su testimonio, su reputación también. Hay gente que quiere atacar al siervo de Dios, al pastor, e inventa historias que deberían de irse a trabajar a Televisa como guionistas, ¿verdad? No, hay gente que quiere atacar la obra del Señor, quiere atacar la iglesia, quiere atacar a la familia pastoral. Usted proteja a su pastor, proteja a su iglesia, proteja a la familia pastoral que Dios le ha dado. Número 1. Número 2, ¿qué más debo de hacer con mi pastor? Dije protegerlo. Número 2, ayudarlo. Ayude al pastor en el ministerio. Un pastor o los pastores necesitan ayuda. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, pasaje muy conocido, nos dice la palabra de Dios, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, de los cristianos, en la iglesia primitiva o en aquel entonces, en el inicio de la iglesia cristiana, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, de los griegos, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes eran los 12 hermanos? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué sucedió en el pasaje? Lo conocemos. La iglesia iba creciendo, los discípulos eran mayormente acrecentando la cantidad de hermanos, de personas que se convertían, y había demasiado. Si los primeros cultos de la iglesia primitiva, hermanos, eran por lo menos 3,000 gentes. Imagínense, tenían que predicar y no se reunían en un solo lugar, dice que se reunían en las casas de los hermanos,
para partir el pan, para ir a orar, para sus reuniones. Así que estaban diseminados por todo Jerusalén y a sus alrededores. Y cada vez se iban convirtiendo más. Pero solamente había 12 pastores, que eran los 12 apóstoles. Y ahí se turnaban y todos los días tenían cultos. Era un trabajal, mucho trabajo. Así que mucha gente, mucho trabajo, muchos mensajes, muchos estudios bíblicos que preparar, mucha consejería. Así que creció el número de los convertidos y lo primero que hicieron los hermanos, ¿sabe qué fue? Dice el versículo 6, comenzaron a murmurar y empezaron a hablar de los pastores, es decir, los apóstoles. No, dijeron los parientes de los que tenían viudas griegas, no, gentiles, decían, no, pues ya a mi mamá, a mi abuelita ya no le dieron tanta despensa como el otro día. El otro día le dieron leche y le dieron chocolate y le dieron avena, ahora ya nos dieron una bolsa de avena abierta y arroz con gorgojos. Ya no le están dando lo mismo que le daban y empezaron a murmurar, a criticar, a quejarse de la labor que estaban haciendo los apóstoles, que eran los primeros pastores de la iglesia primitiva, en vez de haber orado, en vez de haber ayudado, y no se les prendió el foco, si me permite el término, a los hermanos, en ir y decirle, hermanos apóstoles, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Saben qué? Porque ya no le han dado, ya el número está creciendo, y creo que ya bajó la cantidad de comida que le están dando a nuestras familias, a nuestras viudas. Y entonces los apóstoles dijeron, es que pues hay mucha gente, y si nosotros le dedicamos más tiempo a lo que hemos estado haciendo, vamos a descuidar nuestro tiempo de oración y de estudio bíblico para predicarles. ¿Y qué quieren? Que tener más alimento material y disminuir el alimento espiritual, y no es justo. Dios nos llamó a lo espiritual principalmente. Así que dicen, pues escojan a 7 hermanos con ciertas características que nos ayuden a nosotros en lo material, para nosotros no descuidar la atención espiritual que les debemos dar a ustedes de calidad. Y escogieron a 7 hermanos y eso les ayudaron. No se menciona aquí la palabra diáconos, pero ellos sirvieron a la mesa, y la palabra diácono significa un servidor de la mesa. Aquí comienza la naturaleza del oficio de un diácono. Así que dice en la Biblia que la congregación lo que hizo fue que algunos hermanos, por nombramiento o por votación de votos, democráticamente, como le quiera llamar, le ayudaron a los apóstoles que fueron los pastores. Y es lo mismo, hermanos, que una iglesia debe ser hoy en día con su pastor. No solamente protegerlo, número 2, ayudarlo. Ayude a su pastor. Y ¿sabe qué, hermano? Yo le digo esto, no espere que algo le suceda a su salud para involucrarse en el trabajo, gracias hermano, para involucrarse en el trabajo ministerial del pastor, para ayudarle. Estaba escuchando a un predicador que fue a alguna iglesia y habló un poco del pastor de esa iglesia. Dice que ese pastor estaba trabajando ahí, habían hecho un día, no sé si un día de trabajo, no sé qué estaban haciendo, pero el pastor fue a trabajar al templo y ningún hermano llegó. Y estaba limpiando no sé qué cosas y el pastor se resbaló, pisó mal y se cayó el bautisterio. Yo creo que ya le tocaba remojón. No era un culto, ¿verdad? Pero estaban trabajando y se cayó el bautisterio. Otro hermano estaba ahí nada más y se dio cuenta y ya le ayudó a salir, ¿verdad? Pastor, váyase a su casa, váyase a cambiar, a bañar, dice, y pues ya yo le voy a ayudar aquí. ¿Por qué esperar que sucedan cosas así? No le pasó nada, cayó en el agua y gracias a Dios que el bautisterio tenía agua. ¿Qué tal si no hubiese tenido agua? Se hubiera golpeado, se hubiera lastimado, no lo sé. Pero dice el hermano ese que fue un resbalón y que cayó y el agua le amortiguó el golpe. Y que ese hermano convocó al resto de la iglesia y les dijo, hermanos, mire, el pastor se nos resbaló, ya no es un jovencito, ¿verdad? Pero ya no está tan grande tampoco, ¿verdad? Pero hay situaciones que uno anda pensando, ¿verdad? La mente por todos lados y fácilmente uno se desubica o pisa mal, ¿verdad? Y uno se tropieza o no sé, X cosa puede suceder. Y una congregación tiene el deber de ayudar a su pastor, ayúdelo. Si usted lo ve con el pico y la pala, ayúdele. Si usted lo ve ahí con la talacha, haciendo talacha, como se dice, ayúdele al pastor. Pero ayúdelo principalmente en el ministerio.
Dígale, pastor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Úseme. Yo quizás, dijo un hermano, a mí úseme para todo, pero no me ponga ni a orar por las ofrendas, ni me ponga a pasar de coger ofrendas, mucho menos a dirigir un culto. Bueno, quizás no se le da a usted eso, pero puede hacer muchas otras cosas más. Ayude en la iglesia. Si hay que trapear, trapee. Si hay que pintar, pintar. Si hay que espantar moscas ahí en la cuna con los niños, espante las mosquitas. Si hay que estar al pendiente de cuidar a los carros, hágalo. Si hay que venir entre semana y usted vio que una banca estaba descosida y nadie la ha cosido, pues no espere que el pastor les diga, hermanos, ¿quién va a venir a coserla? O esperar que alguien se gradúe de costura, alta costura para hacerlo. Usted involúcrese en el trabajo de la iglesia, quizás en esas pequeñeces, aunque quizás hay muchos otros trabajos más que hay que hacer, como el evangelismo, la visitación y muchas otras cosas más. Pero ayúdelo en el ministerio. Ayúdelo en el trabajo físico. Usted puede decir, bueno, que lo hagan otros, cuando usted lo puede hacer. Mire, Dios le va a quitar las fuerzas. La Biblia dice en Proverbios, si tú eres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Si usted tiene la capacidad, la habilidad, tiene el tiempo para poder venir al templo y hacer algo, pero usted no lo quiere hacer, no importa que no sea por flojedad, si sea por desidia o por resentimiento o para que otros más lo hagan, Dios le va a reducir sus fuerzas. Es mejor que se vaya involucrando en el trabajo de su propia iglesia. ¿Qué debo de hacer con mi pastor? Número 1, protegerlo. Número 2, ayudarlo. Número 3, debe de sostenerlo. Debe de sostener a su pastor. Sosténgalo, número 1, moralmente o emocionalmente. ¿Sabe por qué? Porque el pastor se desanima. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Usted se desanima? Hay hermanos que no quieren venir al templo que porque hace mucho calor. No, ya que pongan abanicos más fuertes, ya que pongan aire acondicionado en el templo voy, dijo una hermana. No, ya que pongan calefacción, ¿verdad? Calientito, para no que, ¿verdad? Tráigase su cobijita nada más, ¿verdad? Póngasela en las piernas. Hay hermanos que ponen muchas excusas, ¿verdad? Y eso desanima al pastor, eso desanima al resto de los hermanos. Anime al hermano. Usted conoce la historia en Éxodo capítulo 17, donde se acuerda que el pueblo estaba luchando, el ejército del pueblo de Israel estaba en una lucha contra otro pueblo, y Éxodo capítulo 17 nos habla, estaban luchando contra Amalek, y mientras Moisés levantaba, conoce la historia, ¿verdad? Levantaban las manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla, y había menos bajas en el ejército del pueblo de Dios. Pero cuando ya se le empezaban a calambrar los brazos a Moisés, ¿verdad? Empezaba a bajar y se estaba insolando y todo, el pueblo de Israel empezaba a surtir con más bajas, a perder. Entonces se le ocurrieron a dos, a Ur, creo que era el cuñado, uno de los cuñados de Moisés, si mal no recuerdo. Era Ur y era Aarón, ¿sí, verdad? ¿O no? Mande. Hermano Aarón, hermano de Moisés, y Ur, lo vieron ahí, le pusieron una piedrita para que se sentara, ¿verdad? Y le comenzaron a agarrar los brazos porque ya estaba Moisés, ¿verdad? Que ya no le... Y le levantaron los brazos, le sostenieron los brazos, lo animaron. Y Moisés quizás cabeceando, ¿verdad? Y sudando, y otro les agarraba el brazo y se lo había amarrado por aquí mientras le secaba el sudor, y ahí estaba, ahora éntrale tú. Y cuando Ur se estaba insolando, pues ahora Aarón ayudaba a los dos, pero ahí estaban animando al hombre que Dios colocó frente al pueblo de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Sosteniéndolo. ¿Cómo usted puede sostener al pastor? Anímelo. Venga con él, hágale una llamadita y dígale, pastor, estamos orando por usted. Si algo se le ofrece, cuente con nosotros. Un día me habló un hermano, no me habló, fue a la casa y me habló y me dijo, quiero hablar con usted. Le digo, venga. Y todo era para preguntarme, ¿cómo está? Le digo, bien. ¿Todo bien? Le digo, sí, todo bien. ¿No le han hablado nadie? Le digo, ¿quién me iba a hablar? Pues algún hermano. Le digo, pues me han hablado varios. ¿No lo han amenazado? ¿Tiene alguien que amenazarme? Le digo, dice, es que hay unos hermanos aquí en la iglesia, dice que, bueno, pastor, dice, pues ya le dije.
Y ya me dejó la cosquillita y la astillita. ¿Quién me iba a venir a amenazar? Dice, pero pastor, usted no se preocupe, haga de cuenta que no dije nada. No, pues ya lo dijo, ¿verdad? Dice, pero cualquier cosa que suceda, yo estoy con usted y mi esposa también. Nosotros estamos con usted incondicionalmente. No se preocupe, pastor. Si alguien le habla, si alguien lo amenaza, llámeme y nosotros vamos a venir y aquí vamos a estar con usted. Literalmente. Le digo, gracias, hermano, pero pues ¿quién me tiene que amenazar? Pero los hermanos saben. A veces en ocasiones uno no se entera de los rumores que andan por la congregación de algunos hermanos. Y un hermano tiene que venir a descubrir todo el asunto, ¿verdad? Siempre hay hermanos así. Pero sostenga a su pastor. No le cuente, ¿verdad? Dígale, pastor, estamos con usted, Dios le bendiga, con su esposa, cuenten con nosotros, aquí estamos. Dígale, yo tengo un arma a defenderlo. No le diga eso. Pero aquí estamos, pastor. Aquí estamos. Se dicen muchas cosas de la actualidad, de las religiones, las iglesias, pero usted no se preocupe, aquí estamos, pastor. No vienen muchos hermanos al evangelismo, pero cuente con nosotros, aquí estamos, sosténgalo. Es muy fácil hablar, es muy fácil no hacer las cosas, pero sí decirlas. Sostenga al pastor cuando se desanime. Anímelo, apóyelo, ore con él. Un día una hermana me habló hace muchos años, me dice, pastor, ¿están bien? Sí. Normalmente cuando algún hermano viaja, uno ora con ellos, ¿verdad? Y va uno a buscar a los hermanos, pues vamos a orar por su viaje, mañana salen, nuestra noche, y pues vine a buscarlos para orar por su viaje y que Dios les guarde. Y uno siempre está orando por los hermanos. Y un día que íbamos a viajar nosotros, 10, 12 horas, me recuerdo, pues les dije, hermanos, vamos a salir, regresamos en 3, 4 días, oren por nosotros y que el Señor nos guarde y nos cuide y vamos a orar por ustedes. Y ya los hermanos llegan, se acercan, ¿verdad? Dios les bendiga, cuídense y bla, bla, y esto y todo, pero ninguno ora con nosotros, como cuando uno ora con los hermanos, ¿verdad? Y no me estoy quejando, además lo estoy ilustrando esto. Pero recuerdo que el domingo les avisé y el lunes en la noche íbamos a viajar. En la tarde llegó una hermana y llegó a la casa y se me hizo raro que llegara. Y le digo, hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, vengo a orar por su viaje. Dice, ¿me permite? Claro que sí. Le vamos a la casa, ahí estaba mi esposa y creo que Barak todavía no había nacido. Y entramos a la casa, le dije a mi esposa, viene la hermana y se saludaron. Después de 3 horas que platicaron, entonces ya la hermana se puso a orar. Así pasa, ¿verdad? Bueno, no fue tanto, fueron como 2. Y luego la hermana oró. Que yo me acuerdo, solamente 2 hermanos han hecho eso en 20 y tantos años en el ministerio. Y eso lo aprecian, eso lo anima a uno, ¿verdad? Eso sostiene al pastor y a su familia. Sosténgalo, anímelo. Él se desanima, él se cansa, él flaquea. Anímelo. Esté con él. Si el pastor sale y la hermana se queda, hable con la hermana y dígale, hermana, aquí estamos, lo que se le ofrezca. Yo le voy a apagar las luces si alguien no lo hace o si se le olvidó. Esté al pendiente de situaciones. El pastor se lo va a agradecer y más Dios se lo va a agradecer. Voy a entrar en la parte final. ¿Qué debo hacer con mi pastor? Protegerlo. Número 2, ayudarlo. Número 3, sostenerlo. Y claro, sostenerlo económicamente también, ¿verdad? Número 4, ¿qué debo hacer con mi pastor? Bueno, nos corresponde la letra T y es trabajar con él. Trabaje, hermano, hombro a hombro con su pastor. Mire, había hermanos que con el hermano Pablo, el apóstol Pablo, hacían todo lo que estaba de su alcance hacer por el siervo de Dios. En Romanos capítulo 16, versículo 3, mire, vaya junto conmigo, ya voy a terminar. Romanos capítulo 16, dice en la Biblia las siguientes palabras. Romanos capítulo 16, versículo 3. Dice, saludad a Priscila y Aquila, escribió Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo tenía amigos, hermanos que colaboraban con él en la obra, le ayudaban, trabajaban con él. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Suena el nombre así como de papitas, ¿verdad? Estaquis. Dice, nuestro colaborador, el hermano Urbano. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, menciona a otro hermano que era colaborador, que era amigo, que trabajaba con él. Filipenses 2, 25. Dice así, mas tuve por necesario enviaros, ¿a quién?
a Epafrodito, mi hermano en Cristo, ¿y quién más? Y mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Era un hermano que estaba al pendiente de lo que el hermano Pablo necesitaba y trabajaba con él. En el capítulo 4, versículo 3, Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice el versículo 3, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había hermanos que colaboraban, que trabajaban juntamente con el hermano Pablo. Y primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia, desde el 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Y podemos mencionar, hermanos, demasiados pasajes, versículos, donde Pablo ensalza o declara, añade un énfasis en la idea que está presentando en su carta y menciona a hermanos que trabajaban con él. Algunos trabajaban en la predicación, otros, como el hermano Epafrodito, era administrador de sus necesidades. Era el hermano que decía, hermano Pablo, ¿qué te falta? ¿Estás bien? Te consigo otras sandalias, has caminado mucho, esta de suela de llanta, te puedo conseguir unas baratas en Rosarito. ¿Quieres otra túnica, otro turbante para que no te, cuando camines, no te afecte la luz del sol? Y hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, o ¿quieres que viaje a alguna iglesia para anticiparles tu llegada, tu venida que tienes planeada? Era un hermano que trabajaba en las necesidades del hermano. ¿Qué debo hacer con mi pastor? Trabajar con él. Trabajar con él. Estén juntos, en armonía. No lo deje trabajar solo. Se puede caer el bautisterio, ¿verdad? En sentido figurado. No lo deje solo. Se agota. Mira, hermano, el ministerio cansa. Muchos años en el ministerio se agota emocionalmente. Esté con su pastor, anímelo, sosténgalo. No sea usted un hermano que anime y no sea un cristiano problema en la iglesia. Sostenga al pastor. Ore por él todos los días. No lo critique, no lo juzgue. Hágale saber las cosas modestamente, prudentemente, inteligentemente, pero no lo juzgue, no lo critique, no murmure lo que hace. Llévelo al trono de la gracia. Ore por él, porque si usted juzga al siervo de Dios, no le irá bien. Vemos pasajes en la Biblia y por falta de tiempo ya no los voy a leer, pero aquellos que se han puesto a juzgar y a criticar y a murmurar de las personas que Dios ha colocado frente al pueblo de Él, jamás les ha ido bien. Y seguramente usted conocerá cristianos que han juzgado a pastores y no les ha ido bien en su vida. Finalmente cada uno va a dar cuentas a Dios, hermano. El pastor va a dar cuentas a Dios de él mismo y usted va a dar cuentas a Dios de usted mismo. ¿De qué se preocupa? ¿Verdad? Hay que obedecerlo, dice la Biblia, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, dice en la Biblia, obedézcalo en su predicación. Si usted le pide consejo, pues entonces obedezca el consejo, ¿verdad? Si no, ¿para qué viene a pedir consejo? ¿No? Un día fueron unos muchachos, pastor, queremos hablar con usted. Le digo, sí, ¿cuándo vienen? Pues cuando pueda. Le digo, pues vamos ahorita que termine el culto. Y nos fuimos allá a la oficina y los miré juntos. Yo me imaginaba que me iban a decir, pastor, pues queremos pues que nos dé su opinión, ¿verdad? Queremos noviar y todo eso. Y no, vinieron sencillamente a avisarme que ya estaban de novios, que ya tenían varios meses, ¿verdad? Y que querían casarse y todo aquello. Y pues está bien. Está bien, uno no espera que le pidan permiso, ¿verdad? Nada más que le avisen antes de cada las cosas para darles la opinión. Entonces les dije, miren, no vienen a pedirme mi opinión de lo que ya decidieron ustedes, está bien, pero déjenme entonces decirles como si apenas hubiesen venido a decirme su situación. Entonces les di varios consejos de cómo se trataran como novios, qué sí hacer y qué no hacer, ¿verdad? Porque una parejita de novios, si quieren hacer las cosas bien, pues se deben de tratar bien, ¿verdad? Bíblicamente y no como esposos. Que algunos se tratan como esposos siendo novios, ¿no?
Y si ustedes quieren que Dios bendiga y apruebe su relación que están llevando, hagan las cosas bien y hagan caso a lo que les estoy diciendo. Porque ustedes hacen caso, no vinieron a pedir consejo, pero la opinión. Pero estoy dando este consejo, obedézcanlo. Una hermana llegó un día, pastor, dice, voy a abrir este puesto en mi casa y pues, ¿qué me aconseja? Está pidiendo consejo la hermana. Entonces le dije, pues, si tiene dinero y recursos, hágalo y pida la ayuda del Señor, la bendición del Señor, vamos y le consumimos. Nada más no venda cigarros y no venda cerveza. Y por la colonia en que estamos, no venda droga tampoco, ¿verdad? Y Dios le va a bendecir. Y algo muy importante, le dije, no abra los domingos, por lo menos el día que viene, la hora que viene a la iglesia. Cuando salga del culto, pues vaya y abra. No sé cuántas semanas más, un par de semanas más, la hermana abrió su puesto. Y no fue el domingo a la iglesia porque lo abrió en la mañana. Dice uno, pues ¿para qué vienen a pedirle consejo a uno si no lo van a hacer caso? ¿Verdad? Si usted pide consejo al pastor, obedezca el consejo. No le va a dar un consejo basado en los horóscopos, ¿verdad? Ni en la línea psíquica. No, el pastor nunca le va a decir, déjame ver qué dice Walter Mercado. No, él va a ir a la Biblia, él va a ir a la palabra de Dios, le va a decir, pues mire, la Biblia dice esto, vamos a hacer esto, esos son pasajes bíblicos, esos son ejemplos bíblicos, son principios bíblicos, vamos a orar, si es de Dios, que Dios apruebe y adelante, hermano. Pero escuche y obedezca el consejo del pastor. Claro que aquella hermana después, ¿verdad? Le dije, hermana, ¿qué pasó? No, pastor, pero que mire, no vendí nada. Le dije, cierre el próximo domingo, cierre, y cuando salga de aquí, váyase corriendo y abra, y va a ver cómo va a vender. Y así lo hizo, ¿verdad? Dice la hermana que esa semana vendió mucho más de lo que había vendido desde que abrió. Pero ¿cuándo decidió poner a Dios en primer lugar en la iglesia? ¿Se da cuenta, hermano? No diga, ¿qué me va a enseñar ese chamaco a mí? Hablando del pastor, ¿verdad? Usted es más grande que él. Pues tiene mucho que enseñarle. Principios bíblicos. Quizás de experiencia no tenga tanto como usted, si usted es mucho mayor que él. Pero si no, le tiene mucho que enseñarle de la palabra de Dios y principios bíblicos, que esos no se agotan, no cambian y no caducan. Y voy a terminar. ¿Qué debo de hacer con mi pastor? Obedecerlo, y termino con la letra R, respetarlo. La Biblia dice en Romanos 13:7, y aquí ya termino, Romanos 13:7, dice la Biblia así: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, pues págale tributo, al que impuesto, págale impuesto, y al que le debes respeto, pues respétalo. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si usted tiene que respetar al pastor, respete lo que tiene que respetarlo. Es el siervo de Dios. Es el siervo de Dios. Como quiera que sea, respételo, acéptelo, escúchelo, anímelo, como ya les decía, obedézcalo. Hay muchos pastores, no lo compare con ninguno. Él es su pastor. Dios lo ha colocado aquí. Un día una hermana me dijo, pastor, ¿qué no daría yo? Dice, porque el pastor fulano de tal fuese mi pastor. Híjoles. No, hombre, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Dije yo, no. Lo más loco que uno le pudo haber dicho hubiera sido, hermana, pues hágase miembro de allá, ¿no? Pero dije, no le voy a tirar con la misma pedrada. Dije, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Le digo, hermana, le digo, pues, era un pastor que yo lo había invitado a predicar a la iglesia en un par de ocasiones. Pero una cosa es que uno predique en una iglesia como invitado, otra cosa es el pastorear en una iglesia, ¿verdad? Uno puede predicar de invitado en una conferencia, en cultos como estos, y uno no se va a poner a regañar a los hermanos y llamarle la atención, porque no son ovejas nuestras. Pero a los nuestros uno los trata con cortesía, educación, pero pues uno trata, ¿verdad?, de llamarle la atención cuando no están, imponer reglas y todo eso, cosas que uno no hace en otra iglesia. Le digo, hermana, le digo, no quiero darle otro. Bueno, eso es otra historia que luego se las platico, ¿verdad? El punto es que no compare al pastor con nadie. Él es el pastor que Dios les ha puesto. Ámelo. Yo sé que lo hacen. Yo sé que lo hacen a él, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a toda su familia que va aumentando, ¿verdad?
Se van añadiendo. Anímelos, ore por él, dele gracias a Dios. No lo deje trabajar solo. Únase al trabajo, al ministerio. Haga lo que esté a su alcance hacer para que no se sienta solo en el trabajo, en la obra de Dios. Venga a los cultos, venga al evangelismo, venga a las clases del Instituto Bíblico. Haga todo lo que esté a su alcance para trabajar por el Señor, no agradando a los hombres, por supuesto, pero poniéndose en la fila para decirle: pastor, cuente conmigo, aquí está lo que yo pueda hacer, mi trabajo, mis habilidades, mi profesión, mi carro, mi tiempo, cuente conmigo, cuente con mi familia. ¿Qué puedo hacer? Dígame lo que yo pueda hacer. No quiero ensalzar a ninguna persona, he querido sencillamente presentar qué dice en la Biblia acerca de cuál es mi deber y cuál es su deber para con el pastor que Dios le ha dado. Si usted piensa que se ensalzó a alguien, no es la intención, y no tenga eso en mente. Ensalzar y gloria es solamente al Señor, no a nosotros es la gloria, no a nosotros, dice la Biblia, es al Señor. Pero siempre es bueno, hermano, que usted conozca qué dice la Biblia acerca de cómo debo yo de tratar a los mismos hermanos de la iglesia, incluyendo al pastor y a su familia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los principios bíblicos que se han expuesto, lo que se ha explicado. El tiempo transcurrió muy rápido, pero gracias porque se ha podido predicar. Yo te ruego que esto sirva como un recordatorio a esta congregación, Señor, este pueblo tuyo, de nuestras obligaciones, de nuestros deberes como tales, como pueblo de Dios, con aquel hombre que tú has puesto frente a esta congregación, frente a esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a apreciar a los siervos de Dios, a apreciarlos, a ponerlos y tenerlos en muy alta estima, como dice la Escritura. Y lejos sea de nosotros, Señor, algún día sublevarnos, oponernos o estar en contra del pastor o del siervo que tú has puesto en la congregación, en la iglesia. Al contrario, ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar juntos, a estar en armonía, en un solo sentir, en un solo corazón, en una sola mente, para avanzar y llegar a cumplir los propósitos de ser como iglesia. Te pido que bendigas al pastor, a su esposa, a sus hijas, a su hijo y a sus nietecitos, Señor. Oramos por ellos, por toda la familia entera, oramos por la misma congregación en esta hora, todas las familias, Señor, que componen esta iglesia. Bendícelos, ayúdalos, Señor, prospérales en sus trabajos, en sus familias, que siempre estén en unidad, pero también, Señor, como iglesia, se mantengan firmes, estables en tu palabra y que lleguen a crecer y a ser poderosa iglesia, Señor, influencia sobre esta comunidad, en este lugar y mucho más allá también. Nos ponemos ante ti, gracias por tu palabra y gracias por el siervo que has puesto en este lugar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.